Hola, ¿qué tal familia? Soy Betty Lascano. El día de hoy les traigo un tutorial que sé que les va a ayudar mucho. ¿Te has hecho decoloraciones anteriormente y eres de las personas que le pica mucho el decolorante en el cuero cabelludo, pero te gustan los cabellos rubios y quieres seguir manteniendo la decoloración pero sin que toque el cuero cabelludo? En este video vas a aprender cómo lograr una decoloración sin dañar o sin sentir esa picazón en el cuero cabelludo. ¿Qué les parece si empezamos con este tutorial? Les presento a Lupita, ustedes ya la conocen, ella es colaboradora de aquí, Betty Lascano. Hace unos meses, como unos 5 meses, le hicimos una decoloración global y le quedó el color muy bonito. Ella se desesperó y se hizo un money piece en la parte de enfrente y se dio un baño de color con el champú violeta y se lo dejó bastante tiempo. Y si ustedes observan, sus puntas se hicieron como con una tonalidad verdosa. Es un color muy desagradable, la verdad que no me gustó. Le dije, abusaste del champú violeta, Lupita. Dices, la verdad es que sí. Vamos a retirarle esa tonalidad violeta a Lupita, pero también vamos a retocar el crecimiento que ella tiene. A ella le gustó mucho este color y quiere volver a esta tonalidad rubio, pero ella es pero muy sensible del cuero cabelludo. Así que yo sé que ustedes tienen bastantes clientas o amigas o ustedes mismas que son muy sensibles del cuero cabelludo. La técnica que vamos a utilizar con Lupita es sumamente cómoda para todas esas personas de cuero cabelludo sensible. Antes de realizar la aplicación del decolorante es importante hidratar el cabello y mucho más cuando el cabello está deshidratado por decoloración, como es el caso de Lupita. Les recomiendo buscar algún producto con el cual puedan hidratar el cabello antes de cualquier procedimiento químico. Voy a preparar una fórmula para realizar este procedimiento y va a ser 3 tapas de polvo de colorante más 6 tapas de oxidante en crema de 10 volúmenes más mitad de ampolleta terapia intensiva. Vamos a mezclar perfectamente bien la fórmula y la vamos a aplicar solamente en la parte café, donde Lupita se hacía el retoque de tinte. Ustedes me preguntarán por qué yo estoy utilizando peróxido de 10 volúmenes. Estoy utilizando 10 volúmenes porque ella ya trae una ligera aclaración. Además, esta decoloración la voy a realizar con papel aluminio para tener más control y que haya mayor claridad. Además, con el papel aluminio se da más rápido la aclaración. Voy a empezar a trabajar por la parte de enfrente y Ana me va a ayudar por la parte de atrás. Vamos a aplicar solamente en el crecimiento, respetando 1 centímetro de crecimiento. Si ustedes observan aquí en la parte de enfrente, como les comenté anteriormente, Lupita se hizo un money piece, el cual se tuvo que retirar el decolorante antes de tiempo, por eso es que se le ve una franjita como más naranja, porque no aguantaba el decolorante en el crecimiento. Hay personas que son sumamente sensibles, como es el caso de Lupita, y por eso en ocasiones se consiguen decoloraciones con diferentes tonos. Aquí yo voy a dejar el money piece por fuera y solamente voy a aplicar en el crecimiento oscuro, de esta manera como lo están viendo. No estoy aplicando en la raíz porque recuerden que es sensible. Además, independientemente de eso, nunca deben de ustedes aplicar el decolorante cuando están iniciando una decoloración en raíz, porque si lo aplican van a aclarar la raíz más rápido y el resto del cabello les va a quedar en otra tonalidad. Es importante cuando ustedes vayan a realizar un trabajo, ya sea una extracción de color o una decoloración, que busquen el apoyo de algún auxiliar para que obtengan una decoloración más pareja. Si tú eres lento, imagínate que empieces a trabajarla ya sea por la parte de enfrente o por la parte delantera. Quizá para cuando tú termines de realizar tu trabajo, la parte de enfrente ya vas a obtener la aclaración y la parte de atrás
todavía va a estar más oscura. Es por eso la importancia que si no son rápidos, que busquen la manera de que alguien los apoye. Otra recomendación muy importante es de que nunca apliquen el decolorante cuando vayan a iniciar una extracción o una decoloración desde el crecimiento hasta las puntas, porque si empieza a picar el producto, los clientes empiezan a desesperar y tiene uno que lavar antes de tiempo y quizás ellos ya no toleren una siguiente aplicación. Siempre ustedes tienen que respetar 1 centímetro o 1,5 centímetros del crecimiento y trabajar, como en el caso de Lupita, solamente la parte oscura. Si fuera una decoloración total, trabajarían de 1,5 centímetros a puntas, lo trabajarían si fuera una decoloración global. Cuando ustedes ya consiguieron la aclaración, entonces es momento de aplicar en raíz. Antes no, porque la raíz aclara muy rápido, recuerden. Recuerden que extracción es cuando extraemos pigmentos artificiales del cabello. Decoloración es cuando extraemos pigmentos naturales del cabello. En el caso de Lupita, en este momento estamos realizando una extracción de color porque ella trae un crecimiento pero teñido. Siempre que vayan a hacer una decoloración o extracción de color y ustedes vayan a utilizar papel aluminio, les recomiendo que seccionen delgado, porque si lo hacen de esta manera van a obtener una aclaración más rápida que cuando seccionas grueso. Corres el riesgo cuando seccionas grueso de que te quede el cabello manchado. Así que hay que hacer secciones delgadas, respetar la raíz para que puedas tú trabajar sin ningún contratiempo y que puedas conseguir la aclaración sin que la clienta se vaya a sentir incómoda porque ya le esté picando el producto en el cuero cabelludo. Quiero que observen que en este momento yo ya estoy ayudándole a Ana en la parte de atrás y ella está revisando los paquetes de enfrente. Si observan, ya casi tenemos la aclaración en la parte de enfrente. Es por eso que les digo que un auxiliar, la verdad, en este tipo de trabajos es esencial. Una vez terminada de aplicar el decolorante en toda la parte de atrás, vamos a revisar mecha por mecha para ver si el decolorante está bien aplicado, si en algunas partes ya se obtuvo la aclaración. Todos esos detalles tienen que ir revisando en una decoloración. Una vez que lo revisan, vamos a dar un tiempo de pose de 15 minutos. Si ustedes no tienen activador de calor, pueden dar un tiempo de pose de 25, 20 o 15. Y en ese periodo de tiempo tienen que estar revisando la aclaración. Si la aclaración se obtuvo antes, pues es momento de retirar el decolorante. Pasado el tiempo de pose, vamos a llevar a Lupita al lavabo y vamos a preparar de nuevo fórmula, 3 tapas de polvo de colorante más 6 tapas de peróxido de 10 volúmenes más mitad de ampolleta terapia intensiva para cabello quebradizo. Vamos a aplicar esta fórmula en puntas y vamos a emulsionar ligeramente el cabello un poco. Esto lo vamos a hacer por un tiempo máximo de 5 minutos porque lo único que queremos es eliminar los reflejos verdosos que Lupita traía anteriormente o esos reflejos que el cabello va tomando por la aplicación de tintes anteriores. Recuerden, es 10 volúmenes, se aplica solamente en lo decolorado, se emulsiona, se limpia y después se enjuaga. Una vez que se enjuaga todo el cabello, es momento de dar champú con limpieza profunda de Botox. Quiero que observen el color que se le ve aquí en el lavabo a Lupita. Es un tono dorado pálido, casi no tiene ese reflejo amarillo muy marcado. Es el fondo adecuado para la coloración que le vamos a realizar.
¿Te apasiona el mundo de la belleza y quieres aprender a hacer coloraciones, cortes de cabello, maquillaje y muchas cosas más? Quiero decirte que este canal lo hice pensando en ti, así que te invito a suscribirte y tocar la campana para activar las notificaciones y seas de los primeros en ver el nuevo video. Para hacer el difuminado del crecimiento de Lupita voy a utilizar 90 mililitros de oxidante de 20 volúmenes más un tubo que es 50 gramos de 7 que es un rubio medio. Lo voy a mezclar perfectamente bien y lo vamos a aplicar en todo el crecimiento. Se aplica en todo el crecimiento y se deja un tiempo de pose de 15 minutos. La fórmula que voy a utilizar para el matiz de lo decolorado va a ser 90 mililitros de oxidante de 10 volúmenes más 12.5 de tono 9.2 más 12.5 de 8.12. Voy a mezclarlo perfectamente bien. Esta fórmula la vamos a aplicar en lo decolorado, pero antes vamos a barrer para difuminar el tono que se aplicó en el crecimiento. De esta forma que lo está haciendo Paulina con un cepillo, ustedes van a barrer el tono del crecimiento a medios. Y después van a aplicar el matiz. De esta manera les va a quedar difuminada la decoloración. Es importante que lo barran y una vez que lo barran, apliquen el matiz de la manera en que lo está aplicando Paulina. Lo van a aplicar desde el crecimiento y lo van a volver a barrer con el cepillo. Con esto ustedes van a obtener un difuminado muy bonito y elegante. Una vez terminada la aplicación, vamos a darle un tiempo de pose natural de 8 minutos. Tú puedes dar 5, 8, 10, hasta 15 minutos, pero es importante que estés revisando constantemente y en el momento que tú obtengas la aclaración, ahí vas a llevar a la modelo al lavabo. Es importante que este tipo de trabajos, ya sean decolorados o coloraciones en rubios, se apliquen los tratamientos adecuados para que el cabello se recupere rápidamente. Además, que estos tonos se mantengan bien bonitos, siempre sin reflejos amarillos, sin reflejos naranjas. Recuerden que si tú te tiñes el cabello en tonalidades rubios, tienes que invertir en tu cabello para que siempre tengas un cabello saludable, con un color elegante y hermoso. Vamos a sellar la coloración con la mascarilla Rubio Intenso. Vamos a hacer un despunte a Lupita para que su cabello tenga un acomodo más fácil. Inmediatamente después vamos a aplicar suero hidratante de Genbyl para darle el toque final a esta cabellera y quiero que se sorprendan con el resultado. Steffi se va a encargar del maquillaje. Resultado final de mi modelo, así que ya tienen otra nueva técnica para sus clientas que se les irrita mucho el cuero cabelludo con el decolorante. Pueden utilizar esta técnica, hablar con ella y decirle: ¿sabes qué? Vamos a respetar tu raíz, pero vamos a seguir manteniendo la decoloración. El resultado, como pueden ver, es muy bonito y si toman las medidas necesarias no van a dañar nunca el cabello. ¿Te gustaría ganarte un cambio de imagen? Solo tienes que enviar tu fotografía de frente y de espalda y explicarme por qué quieres ganarte ese cambio de imagen. Y puedes ser tú la próxima ganadora de esta dinámica. Gracias, familia, por acompañarme en este video tutorial. Les mando un gran abrazo y muchas bendiciones. Y no se olviden de practicar y practicar hasta que dominen todas las técnicas.